rueda de prensa, bueno, Q&A para la comunidad de KOI, para toda la gente que está siguiendo al equipo durante este MSI. Estamos en Toronto en unos días, el equipo que va a viajar a Vancouver, y nada, nos hemos reunido aquí para hacer un poquito de preguntas que se han hecho por Twitter, pues para ver un poco cómo estáis y tal. ¿Todo bien, Javi? Javi va a ser mi copresentador. Todo bien desde aquí, desde el palco, todos estamos perfectos. Entonces, bueno, si quieres empezamos por ti, Javi. Hay una pregunta que nos dice María. Por el content reciente he visto que hay un mantra que tienen que es Be in the present. Me gustaría que nos contarais algo más de cómo consiguen esto, o si realmente es algo que habéis hablado. Be in the present, no sé, una pregunta que tenemos por aquí, aleatoria de Twitter. A ver, sí, el hecho de estar en el presente nos ayuda a no hacer overthink de lo que haya pasado en la partida o no complicarnos tampoco de más, es centrarnos en lo que tenemos ahora en el presente. También nos hace disfrutar más del día a día y ser más agradecidos también. O sea, es un poco un mantra que no sé quién lo dijo, no sé si fue Supa o Melcet. Ahora pasamos a una pregunta para todos y vais pasando el micro a quien le apetezca responderlas de todos, ¿vale? ¿Algún equipo contra el que os gustaría enfrentaros sí o sí en este MSI? There is someone here that wants to play really against one in MSI. Yo quiero jugar contra Chovy, obviamente. ¿Tú contra quién? Contra Tarzan, contra Papi Tarzan, Anyone Legends. Yo contra FlyQuest y Genji, obviamente, porque son los dos padres. ¿Tú, David? Gigabyte Mari. ¿Y tú, Álvaro? Contra T1. Yo contra Genji, probablemente, el mejor equipo, en teoría, o T1. T1 va duro de pelotas también. A mí me mola Genji, me molaría jugar contra Genji. Creo que que los tenemos tan analizados que lo vamos a hacer bastante bien si jugamos contra ellos. Hombre, yo por historia, a ver, T1 es al que ves desde chiquitillo, ¿no? A Mr. Faker. El Racing de Santander, cuidado, lo va a hacer bien, ¿eh? Cuidado con el Racing. After two splits in KOI, are you happy the decision that you made? Because you actually had multiple offers, and are you happy with that? And what's your opinion about KOI, about the coaching staff, club fans, just in general, how you feel right now in the club after your decision and being there? No, I mean, I'm kidding. Obviously, it was a great choice. It was a great choice, obviously. I didn't get much sleep, so okay. It was a great choice, and obviously the team is very passionate. Everyone really wants to win. The coaching staff, I mean, like it could be Zeph. I don't even have to talk about Zeph. I would say the players really build up the team. The coaches too. I think it's a good structure how the whole team goes. So. Ahora hay una pregunta para Mirwin, y es que si tienes, tal cual, lo voy a leer tal cual, ¿tienes preparado algún pick guarrete para el MSI o vas más estándar en cuanto a Champion Pool? Sin más. En plan, no sé, sin más. Los picks van fluyendo, no se preparan. Aquí un día viene Mercedes y dice ¿qué opinas de ese champ? El champ ha pillado uno de la Z, el que le apetecía, y se prueba y ya está. Pregunta para Supa. Después de demostrar que eres el mejor AD Carry de Europa, ojo, Facto. ¿cómo te ves de cara a los posibles enfrentamientos de la botlane en este MSI? Una lástima que no habrá reencuentro con Viper. Pues a ver, tengo muchas ganas porque creo que tenemos posiblemente un bracket muy top. Vamos a jugar contra BLG, finalista del mundo, T1, campeón del mundo, y Genji, actual mejor equipo del mundo, supuestamente. Entonces, tengo muchas ganas. Creo que, como ya dije, la última vez en mundiales pude ver el cambio de nivel que hay en comparación a Europa. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo me desarrollo en un ambiente y estando aún mucho más preparado que el año pasado. What do you think that was the difference between the first split and the second in terms of your adaptation? What do you think you changed to adapt better or perform at the higher level? Yeah, I mean, I played way more ARMs in spring, so I think that helped me a lot. Okay. Also, I think my preparation was much better in spring. I think my preparation, I give credit to my coaches for helping me. And Mr. Melzet, Lewis, even Zeph and Hansen helping me out in the gameplay aspect. So. Esto es para todos.
que dice, no es una pregunta como tal, pero me haría mucha ilusión que el equipo saludase a mi prima que os lleva siguiendo desde que se creó COI. Se llama Mika Galera. Gracias, guapos, por si alguien le quiere mandar un saludo. Álvaro puede. Álvaro. Un saludo para Mika. Un saludo para Mika. Y ya de paso que tiene Álvaro el micro, si quieres algo responder tú a esta. ¿Qué opináis de la falta de confianza de internacional, de la escena internacional, en vuestro proyecto? Bajo vuestra perspectiva, ¿está justificado? Para mí creo que el enfoque que tienen muchos equipos también cuando llegan a internacional es que tienen mucho miedo de enfrentarse contra ellos. Y creo que también una parte que, por ejemplo, FlyQuest el anterior año fueron capaces de sacar 5 mapas a Gen.G era que realmente no tenían ese miedo. Para mí, realmente, viniendo ahora al MSI y preparando el día a día, aún tenemos que entrenar contra los equipos asiáticos, que por ejemplo ya sí que empezamos a entrenar contra ellos, pero yo realmente ahora tengo otro enfoque después de haber jugado contra ellos en mundiales y para mí pues es una oportunidad más y realmente algo que puedes tomar bastante aprendizaje de ello y realmente medirte contra los mejores del mundo, que es lo que más mola. Ya que tienes el micro, Álvaro, el siguiente pregunta también es para ti. Siempre has hablado muy bien de ON. ¿Cómo lo ves de cara a este MSI, especialmente sabiendo que BLG no llega en su mejor momento? ¿Qué es lo que más ilusión te hace de enfrentarte a ON o incluso a Keria, siendo dos de los supos más reconocidos del mundo? O sea, no, pero para mí el que siempre he tenido más en un pedestal era Keria, porque sí que es el que más he estudiado. Pero, por ejemplo, ON desde el anterior mundial, o sea, antes no veía tanto la LPL en ese sentido, pero ahora he estado estudiando más el juego y por ejemplo, he visto mucho más cómo juega BLG y cómo juega ON. Entonces, a ver, al final del día creo que son dos jugadores de talla mundial, entonces el simple hecho de poder medirme contra ellos es algo que la verdad que motiva bastante. Y, por ejemplo, creo que ON tiene algunas diferencias con Keria, en algunas cosas es mejor y en otras Keria es mejor. Entonces también el poder estudiar al enemigo y saber qué debo de hacer contra quién y al final del día también es jugar mi propio juego y jugar contra mí mismo. Entonces, pero sí, creo que ambos jugadores son bastante buenos y al final los equipos también, entonces. Esta pregunta, la siguiente, es para Javi. Una pregunta, bueno, un poco para romper un poco el ambiente. ¿Cómo se siente, incluso para todos, cómo se siente saber que nunca ganaréis a Niski Support? Hostia. Putador, ganar la Lequia es secundario. El objetivo lo perdimos, ¿no? Hacía tiempo. El mundial pasado nos dimos cuenta de que teníamos que aprender mucho más para ser rivales serios respecto a las regiones de Corea y China. ¿Cómo ven la curva de aprendizaje en este MSI? ¿Puede brindar frutos? Esta, si quiere responder Tomás. Ahora respondo yo. A ver, creo que ahora somos un equipo mucho mejor. Creo que aún tenemos que mejorar y esperamos usar estos días de práctica para hacer catch-up con ellos. Pero es muy probable que aún tengamos que mejorar mucho de cara a ganar consistentemente. Pero vamos a tener una muy buena preparación. Creo que el Fearless Draft nos viene bien. Y creo que si mi equipo le echa cojones, se puede ganar. Siguiente pregunta para Miri, ya que tienes el micro también. Y esto tienes que ser sincero. ¿Cómo de censurables eran las comps cuando Broken Blade te hizo la guarrada en la final con los emotes? No dije nada, literalmente no dije nada. Hemos dicho voicecoms, por el chat puse otra cosa. Voicecoms no dije nada. No ¿Qué dije nada pusiste por el chat? Por el chat dije, you suck, you need this to win LEC. Algo así. Pregunta para Luis y bastante curiosa. ¿Qué son las sustancias que subieron a Twitter el otro día? Porque hubo un poco de controversia. Así que pregunta, ¿qué era esa foto que había por ahí? No era cocaína, ¿vale? En el vaso que tenía líquido, eso era los shots. Ya que aquí no los puedo hacer, pues los compramos en el súper. Pero es jengibre, limón y tal, que va bien para el sistema inmune. Los polvos era creatina. Luego había 2 pastillas ese día, una era de permatrago y la otra era de vitamina C. Y también para Luis, ¿quién es al que más le cuesta hacer tu rutina física de los players y staff? ¿Quién se resiste más? Uf, no creo que haya ninguno que se resista en hacer las rutinas. A ver, durante la rutina Jojo es el que menos hace caso. No, but cuando estamos yo siempre les digo que no se sienten entre los descansos, entre los ejercicios. Jojo literalmente no es que se siente, es que se tumba en el suelo entre ejercicios. Y hace TikTok al fallo.
Pero en general no me puedo quejar, la verdad es que muy bien todos. Sí. Pregunta para Supa. ¿Qué tal está siendo tu experiencia en Toronto? ¿Te está gustando? Bueno, hemos salido poco, pero lo que hemos estado, la comida muy top, excepto un sitio que nos llevó Yoyopium, bastante pocho, pero de todos los sitios buenísima, pero cuando pedimos a domicilio suele estar un poco peor, pero la ciudad está muy top y quitando los atascos, la ciudad mola mucho, la verdad. Las oficinas están súper top y estoy encantado. Está mintiendo. El sitio al que nos llevo Yoyopium está muy bueno, todo el mundo puede decirlo. Es un mentiroso Supa, simplemente no le apetecía estar con nosotros y ya está. Y por ahora fuimos a una tienda, evento de Genshin Impact, no he visto esto en Berlín en la vida. Ya está. Aquí Manolo Maula para Jeta Directa. ¿Cómo sería una tier list de jetas de Movistar Koi? Aquí que responda quien quiera. Una tier list de jetas. Esto ya depende de lo que interpretéis como jeta, claro. Yeah. I mean, Yoyopium rank 1, ¿no? Shameless. I mean, I think this one is for Tony, then. Hay mucha gente que no me hace caso, ¿eh? A ver, es el mejor grupo que he tenido desde que hago management en esports, pero sí que es verdad que sí, quiere un poquito de flama. Bueno, pues siempre es más complicado pues que vengan todos vestidos al igual, que la gente respete a lo mejor cierto... Bueno, a ver, pues Jojo y Javi para que vayan vestidos como toca, a ver... Me las deseo. El otro día en el aeropuerto, Tony, ¿no dijiste nunca que había que venir con la camiseta esta de...? Hombre, no dije otra cosa durante una semana, pero no pasa nada. pues eso. De hecho, yo Javi top 1. Acabo de cambiar mi parecer. Mirwin tercero, Álvaro cuarto y Supa quinto en jetas. Pues es que estáis bastante a la par también, ¿eh? También es que vivís juntos, en teoría, entonces más o menos. Siguiente pregunta para Tomás. ¿Cuál es el objetivo del equipo desde tu punto de vista para este MSI? Pues ver cómo funciona el estilo que tenemos actualmente contra los mejores, aprender que tenemos que ir mejorando e intentar competir contra ellos en oficial y poder conseguir un buen resultado para Europa. How is your Spanish right now? Are you still improving it, or you just left it? Yeah, I mean, I don't want to flex. If you ask me in Spanish, I would understand. I mean, that's why you guys can talk in Spanish, because I'm pretty fluent now. I can understand very well. I just can't speak it too much, so... Ojo, bueno, no sé, una pregunta interesante que tal vez es un poco fuera de contexto del MSI, pero el chat está preguntando, Mirwin, si has visto un poco el nuevo campeón, que es mucho de tu rollo de carry, será viable en top. No sé si has visto un poquillo... ¿Cómo se llama? ¿Yunara o algo así? Yunara. A ver, tiene pinta que está OP de pelotas, pero para el MSI no se puede jugar, así que ya se verá. Pero obviamente el try hay que darle. Y a tomar por culo el Supa. Siguiente pregunta para Álvaro. ¿Cómo ves el meta de cara a este MSI? ¿Ha cambiado mucho? ¿En cómo os estáis adaptando? Un poco en general así. O sea, en general, el no parche sé del MSI, sí. A ver, creo que está más o menos igual que las finales. Sí que es cierto que ha entrado el parche del MSI y hemos he podido scrimear un día. Ha habido varios cambios, pero creo que más o menos a nivel general creo que va a ser más o menos lo mismo. Sí que es cierto que hay algún personaje que puede salir más en el meta, igual y sí, no le blanco, cosas así que están más fuertes, pero yo diría que sigue siendo más o menos igual. Y los personajes del Fearless van a seguir teniendo la misma prioridad y el draft va a ser igual, yo creo. Y otra para Álvaro, siempre se comenta que el nivel de supports en Europa está bastante bajo, entonces en el internacional sube el nivel. ¿Estás preocupado o realmente estás motivado para enfrentarte a Keria en este sentido? ¿Cambia mucho el tema del nivel de los supports para ti? A ver, cambia bastante. O sea, yo cuando fui a los mundiales me di cuenta de que, por ejemplo, antes, aunque hiciese un poco, vamos a decir, como el vago o lo que sea dentro de la partida, podría estar ok con ello porque no me castigaba los errores. Pero, por ejemplo, cuando llegué a los mundiales, al principio no era ni capaz de saber qué era lo que iba a pasar. Después, durante los mundiales, hubo un momento en el que sabía lo que iba a pasar, pero 2 segundos más tarde. Y, por ejemplo, ya al final de los mundiales, después de haber
pues ya he entrenado bastante contra ellos, ya sí que tenía más o menos un poco de el conocimiento para poder saber dónde estar y en qué momento, pero aún así, si llegas, por ejemplo, un segundo tarde contra esta gente, te punisan mucho, te castigan mucho. Y creo que, por ejemplo, también es en ese sentido motivación porque te ponen al límite, y cuando alguien te pone al límite es cuando más creces como jugador. La siguiente pregunta es para Javi. Es una pregunta un poco de team building, de aura de capitán. Di el mejor aspecto competitivo de cada compañero. Esto es pregunta de capitán, ¿eh? Esto es de... Venga, va. Mirwin. Nada. Siguiente. Mirwin. La confianza de Mirwin. Inspira mucha confianza. En plan, siempre confía, Mirwin. Es un apoyo siempre, Mirwin. Luego, Yoyopyun. Your best trait. Competitively. Este es difícil, ¿eh? Un segundito. Might need some time for this one, you know? Maybe I come back to like this one. What do I... Yeah. I think so, yeah. Yeah, actually, I like it. Joypin is really vocal. Yeah, radio de pelotas. un poco la radio. Luego, Supa es estabilidad, yo creo. Es su mayor... En competitivo, muy estable. Y luego Álvaro, yo te diría que ciertos momentos, es clutch, sí. Álvaro es el clutch, de hecho, del equipo. De hecho, Tomás, Álvaro es el clutch del equipo, ¿verdad? De todos, él es el que más clutchea y con un momento, ¡pum! Y te hace un muy buen engage. Él es el que tiene partidos más clutch. Sí, partidos. Pero yo te digo, de una play de pam es Álvaro, ¿no? Cabra, simplemente. Inventor de la jungla. Inventor del paz. Fundador de League of Legends y De CEO. los smites, no falla uno. Con Panteón, de hecho. Es un 50-50. Y mío... Para Yoyi, ¿piensas comprar ítem esta vez? A ver, ¿piensas comprar ítem de la jungla todas las partidas? No sé qué es peor. Si que Koi haya hecho la pregunta o que David la haya leído. En plan, ¿qué es peor? O sea, A ver, es Coit, son mis jefes, tengo que leerlo, ¿sabes? muy buena pregunta, Koi. La verdad, muy interesante esta pregunta. Bueno, es algo que sí, no sé. Estamos trabajando en ello, ya sabéis, no podemos dar mucha info. Al fin y al cabo, nuestras estrategias nos las guardamos. Pero es algo que estamos valorando y que se verá de cara al futuro si lo seguimos con ello adelante o no. Perfecto. Un segundo. Solo diré que cada 2 meses más o menos una persona se lo recuerda. Hablando de Gam Supa, justo te han preguntado. ¿Qué opinas o cómo lo ves? A GAM. Sí. Pues a ver, estoy muy contento de que hayan llegado al MSI. Porque creo que se hablaba de que igual no seguían compitiendo. Y creo que han callado bocas. De hecho, humillaron al PSG Talon. Y la verdad que me molan. Creo que es un club con mucha aura. Y el top laner enemigo juega bastante bien. Pregunta para Melzet, ¿vas a peinarte la barba como tu señora esposa quiere o vas a desistir y no vas a hacerlo? Pues depende de lo pronto que me levante para el día del partido. Y se acabó. Y sí, y se acabó. Y patapum, o sea que puede ser que no. Pregunta para Tomás, o para quien si quiere responder alguno. ¿Qué chavalitos de RL ves con potencial para ser junglas top en leg o en algún otro rol? Un saludito para Alma María. O sea, sí, bueno, y si no... Es que, bueno, Magikarp, my god. Es que lo están spameando, pero es Magikarp, sí. Entonces, no sé, si quieres hablar de un poco de lo que ves así... Top en LEC. O sea, Si no... no, junglas en RL que van a ser top en LEC. O sea, Yo creo que se hostia. refiere a junglas que puedan subir a la leg, ¿no? Cabras absolutas. A ver, con potencial. Me ha gustado XNS. Pero creo que aún está limitado en Champion Pool. Es un chaval turco. No, el tag es XNS. ¿Qué le hago? A ver, Markun, si se pusiera las pilas otra vez, podría hacer algo bien. Belgia. But Belgia is like 1-1-3, no? They can have problems in the LEC. Maybe. I don't know. The one that I like the most right now is XNS. Ya está.
Vamos a ir cerrando ya. Pregunta para Mirwin, que, bueno, responde tú, Miri. ¿Chaewon o Bebetrix? Pero ni cerca. Estamos tontos. Chaewon. No, métele ban. Vale, meted ban, pero ¿puedes dar un poco de contexto para la gente que no conozca a estas dos artistas? Chaewon es la persona que hace que cada día me levante para entrenar tanto y cumplir mis objetivos. ¿Y Bebetrix? No, Babytrix no. ¿Pero quién es? Babytrix simplemente soy fan. Temones, barras, ya sabes. Ese flow. Luis, te preguntan por el tema del jet lag, que es algo que se trata bastante, ¿no? El jet lag, así que Sí. ¿te puedes dar una opinión acerca del jet lag y cómo lo lleva el equipo? Yo creo que ha ido bastante bien. También he de decir que el jet lag no es tan problemático cuando viajas hacia el oeste. Entonces, sí, estaba este-oeste. Será más problemático cuando tengamos que volver y luego ir hacia Arabia. Entonces ahí sí que será más importante que cumplan las directrices que les di antes de volar hacia aquí. Pero bueno, básicamente llegamos sobre las 7 de la tarde hora local aquí. Entonces simplemente alargamos hasta las 11, 12 de la noche ese día. Fue un día bastante cansado, pero luego ya simplemente con dormir bien ya se arregla ese día. Will you stream or you lying once again? What are your thoughts on this topic? Hostias. I mean, I'll probably stream today after Scream, so yeah, probably That's today. a fucking lie, ¿no? Is it true? Yeah, I'll make time for my fans. Of course. Pues si queréis cerrar el Q&A con unas palabras vuestras o de quien quiera, y así ya cerramos con un mensajito de cara al MSI, porque creo que esta va a ser la última vez que se os ven hasta el stage, así que si queréis decir algo, sentiros libres. Feel free. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado haciendo preguntas y a los que nos habéis estado viendo. Esperemos dar la cara en parte también por vosotros durante este MSI. Intentaremos mantenerlos todos informados que podamos y dar nuestro mejor nivel. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, por estar ahí siempre y un besazo de parte de Mirwin. Miren unas palabras. Ahí está. Pues muchas gracias, chavales. Un aplauso y ya estaría esto. Espero que os haya gustado, gente. Y nada, nos vamos a entrenar. Chao, chao, que vaya bien.